buenas noches, audiencia. Buenas noches de miércoles. Gracias por acompañarnos una vez más. Con Daniel siempre decimos que nosotros estamos aquí, podemos estar aquí de este lado de la cámara solamente porque ustedes nos escuchan del otro lado. Nuestra propuesta a lo largo del año va a ser dejar de lado lo espectacular y centrarnos nuestra atención, la nuestra y la de ustedes, en cosas que son importantes. Hoy tenemos 4 temas que vamos a variar un poquito el esquema de nuestro programa. No van a ser 3 bloques, sino 4. Eso nos va a imponer una dinámica un poquito más rápida en las entrevistas, en donde vamos a abordar 4 temas de actualidad que los hemos seleccionado porque creemos que van a compartir ustedes el fuerte interés que despertaron con estos temas con nosotros. Daniel. Buenas noches, Néstor. Un placer realmente compartir este miércoles con ustedes. 4 temas. En los 2 primeros bloques vamos a hablar de educación. En el primero vamos a hablar con 2 alumnos que realizaron un trabajo, que ese trabajo fue evaluado, fue elegido a nivel provincial para representar ni más ni menos que a la provincia de Córdoba en un foro, en un parlamento federal. Ellos ya nos van a explicar bien de qué se trata. Pasamos a presentarlos. Empezamos por la niña, por supuesto, como corresponde. Camila Monge. Buenas noches. Bueno, y muchas gracias por acompañarnos y aceptar esta invitación. Y Lautaro Palacio. Gracias. Buenas noches, también para vos. Alumnos de quinto C Sociales. Quinto C Sociales. Bien, Camila. De la escuela normal Avellaneda. Normal, doctor Nicolás Avellaneda. Camila, contanos de qué se trató este trabajo, en el contexto de qué materias se realizan, dónde lo presentaron. Ponernos un poco en tema. Bueno, para hacer el trabajo surgió de la iniciativa de una profesora que nos comentó que teníamos que hacer un ensayo para poder mandarlo al INADI. Y bueno, éramos 4 alumnos los que inicialmente nos llamó mucho la atención la idea, pero se podían mandar solo 2 por colegio. Hicimos un sorteo entre los 4 que queríamos participar y ganamos Mayra Mancilla, que hoy no pudo venir, y yo. Bueno, la otra alumna lo hizo sobre discriminación. Discriminación en lo que sería racismo. A mí me interesó más lo que es bullying, porque influye más al ámbito que yo pertenezco, que es la educación. Racismo comprendemos de qué se trata. Danos una pequeña definición, orientanos a qué se le llama bullying. Bueno, bullying es el acoso escolar. Es cuando un grupo de personas excluye, por así decirlo, a otro. Se ve mucho la discriminación y lo vivimos todos los días, a la discriminación, y más en Argentina. Y si bien acá no llega a casos tan extremos, en otros lugares sí. Y me parece que es un tema que se tiene que abordar ya para poder erradicar con esta problemática. Bien, entonces ahí tenían un interés especial, una propuesta especial, un desafío, digamos, que era generar un ensayo sobre estas cuestiones. Lautaro, la participación tuya se da en colaboración con las chicas. Sí, porque como mencionó antes Camila, nada más el ensayo podían ser enviados 2 por colegio. Claro. En este caso, las ganadoras del sorteo para ello fue Camila y Mayra. Yo les aporté tanto datos históricos como alguna teoría de lo que es esta cuestión de la inclusión y exclusión en las sociedades. Porque si nosotros vemos históricamente, desde la perspectiva del darwinismo social, como dicen, cuando la miseria del pobre no es natural, sino por las instituciones, grande nuestro pecado. O sea, nos está diciendo de que estamos ante la necesidad de progresar como una sociedad. Y es algo que tanto en el ensayo de bullying como racismo y discriminación se ve desarrollada esa exclusión. ¿Cómo fue, la búsqueda del material? Porque generar un ensayo, bueno, primero hay que informarse muchísimo
Y después hay que escribir en base a opiniones personales, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo fue toda esa búsqueda? El INADI nos ofreció mucha información y a partir de eso nosotras fuimos ampliando. Lo que es la biblioteca del colegio nos ayudó mucho, nos aportó muchos libros, revistas, y bueno, y de ahí empezamos a leer, a informarnos, y recién ahí nos pusimos a redactar. Y en la parte de redacción ahí es cuando Lautaro nos ayuda mucho. Este concurso que están ustedes participando tiene distintos niveles. Ustedes han ganado una etapa de este proyecto que creo que es provincial. Sí, es nacional, se seleccionaban 4 ensayos por provincia. Y bueno, ahora en mayo... ¿Cuántos se presentaron en Córdoba, por ejemplo? Y ahí ya no. Por una cantidad impresionante, porque todos los colegios tenían la posibilidad de 2. Sí, se daban 2 por colegio. Y seleccionaron para representar a Córdoba, entre esos 4, el de Bullying. El de Bullying, sí. Que habían presentado ustedes. El que presentaron a través tuyo. Y eso se va, ahora tenés que ir a defenderlo, a presentarlo, a exponerlo en Buenos Aires. Sí. ¿En qué ámbito? ¿En qué lugar? ¿Es una especie de parlamento federal? Es un parlamento federal juvenil, vamos a estar trabajando en el Senado. Y bueno, yo lo que tendría que hacer es defender lo que yo planteé en mi ensayo. Y contanos sintéticamente qué planteaste allí en tu trabajo. Bueno, para empezar, defino bien lo que es bullying y también ciberbullying, que es el mismo acoso, solo que a través de redes sociales. Que cuando... Un problema que tiene una actualidad tremenda. Sí, porque cuando surge el bullying, surgen también otras problemáticas. Y una de ellas es que se da el mismo acoso, solo que a través de internet o celulares. Y bueno... vos en tu... A ver, con lo que estudiaste, en tu experiencia personal, en la ciudad, alguno de tus compañeros, ¿percibiste que el bullying esté presente en San Francisco? Esa es una de las cosas que yo vi, por eso elegí esa temática. Claro. Porque lo veo y lo vivo todos los días. Y si no me tocó tanto personalmente, estuvimos participando en el modelo de Naciones Unidas y el año pasado uno de los tópicos era discriminación. Y cuando empezamos a averiguar sobre lo que era la discriminación, vi que salían muchas ramas de lo que era la discriminación. Y una de ellas era la discriminación, pero entre los jóvenes. Y en el ensayo planteo que si nosotros los jóvenes somos lo que el día de mañana vamos a llevar adelante al país, no podemos tener ciertas dificultades porque nos influyen y el día de mañana no vamos a estar tan capacitados para hacer ciertas cosas. Y desde el punto de vista de lo que vos viste, del aporte que hiciste, Lautaro, en el tema del racismo, ¿qué enfoque le diste y tratando de bajárnoslo aquí a la ciudad de San Francisco, a nuestra sociedad? Sí, siempre intenté en los 2 ensayos conservar la cuestión de exclusión, porque, por ejemplo, en lo que sería de bullying es una cuestión, un factor nefasto que se manifiesta en la educación, impidiendo un desarrollo normal en este caso esta persona, dejando tanto daño colateral psicológico, entre otras cosas. Y ya con la cuestión de racismo y xenofobia, es algo prácticamente normal en lo que es la Argentina, porque prácticamente, diciendo unos ejemplos, vulgarmente, negro, bolita, todo eso, esas cuestiones que nada más, una cuestión fronteriza ya nos hace ese odio sin precedentes hacia el extranjero, que lo tomamos a la ligera prácticamente en Argentina, algo que la verdad no nos deja progresar como una sociedad que en este caso que intente incluir en vez de excluir. Claro, lo que pasa es que el bullying no solamente es por racismo, ¿no es cierto? Es decir, la casuística que nos traen los medios nos pone en televidencia de que aún la belleza física o determinadas características de inteligencia hacen que esta persona así dotada sea víctima de un acoso colectivo. Lo que yo planteo es que
la escuela no es una isla, sino es un reflejo de lo que vive la sociedad. Si en las calles se vive la discriminación, se vive la violencia, la escuela no está apartada de esto, sino que lo vive también. Entonces, lo que como sociedad tenemos que cambiar, lo tenemos que cambiar desde adentro y recién ahí podemos cambiar en el ámbito de la educación. La última, porque se nos va el tiempo, pero no va a faltar oportunidad para que nos volvamos a encontrar. En términos de contenido, la escuela, hoy, a ustedes, ¿les da herramientas para salir de estas situaciones o para aislar estas situaciones o para hacer que sean cada vez menos frecuentes las situaciones de bullying o las situaciones de discriminación por racismo? ¿O la escuela está ausente de esta problemática? Eso es una cuestión bastante variable, porque a la vez que eso, de tener el bullying, normalmente implica lo que es acabar con este caso del acosador o abusador, pero eso choca con lo que es el ausentismo escolar, a la vez impidiendo de que se cumpla ese ciclo, siga existiendo el bullying a la vez, y que el ausentismo escolar, el hecho de que no puedan abandonar el establecimiento, entre otras cosas que establece la ley, prácticamente crea un círculo vicioso total entre esas dos cuestiones. Sí, se entiende perfectamente. Además, cuando sí. se trata de bullying, lo que muchas veces pasa es que la víctima no se abre a contar lo que está viviendo. Entonces ahí surge el problema, porque si la víctima podría hablarlo con sus padres, con la escuela, se resolvería el conflicto, porque se puede hablar con el agresor y con la víctima. Pero muchas veces la víctima lo sufre en silencio, y ahí es cuando se dan daños psicológicos. Claro, y a veces incluso se van del colegio ellos mismos, se escapan del problema. Es una problemática realmente muy, pero muy seria. Bien, Daniel, Camila, nos han dejado con ganas. Sí, nos han dejado con muchas ganas. Vamos. ¿Cuándo, así para cerrar, cuándo tiene que defender? Voy a estar viajando el 6 de mayo a Buenos Aires. Bueno, el compromiso para que para el regreso. Al tu regreso nos volvamos a reunir para que compartamos con nuestra audiencia cómo fue la experiencia de estar en Buenos Aires defendiendo este tema. Ahora buscamos la pausa. Gracias, chicos, muchas gracias. Buscamos la pausa, al regreso vamos a seguir hablando de educación, pero ahora con docentes, tratando de enfocar dos preguntas. ¿Qué le están enseñando a los chicos en este momento en la escuela y cómo se lo están enseñando? Por supuesto, es para iniciar el debate, no va a ser para agotarlo, pero vamos a dar el puntapié inicial en el bloque que viene. Hipermercado Anselmi informa sus horarios a partir de marzo, de lunes a sábados de 8:30 a 21:30, domingos y feriados de 9 a 21 horas, horario corrido. Hipermercado Anselmi, lo mejor para todos. Para vos que tenés un comercio, una pyme, sos profesional y necesitas una nueva forma de cobrarles a tus clientes, llegó PagoLDC.com. El nuevo servicio te habilita para cobrarles a tus clientes con todas las tarjetas de crédito, Rapipago, Pago Fácil y muchas formas más. Usa PagoLDC.com, la nueva forma de pago para ofrecerles a tus clientes. PagoLDC.com, seguro y fácil de usar. Promoción de Devoto, ¡vuela! ¡Vuela!
La gran promoción de Devoto tiene en marzo un premio de 100.000 pesos y 20 premios de 5.000 pesos en efectivo para que hagas realidad tus sueños de ganar. Suscríbete hoy a la gran promoción de Devoto llamando ya al 0800-555-8322 y empezá a ganar. ¡Es muy buena! ¡Es muy buena! Modernizate. Ahora las compras son por internet. En lineadecompras.com encontrá muebles, electrodomésticos, herramientas, máquinas. Descubrí las ofertas de cada día, donde todo es más simple, fácil y cómodo para consultar, comprar y pagar, recibiendo la compra en la comodidad de tu hogar. Entrá a lineadecompras.com y descubrí muchas oportunidades para aprovechar. Cuente con la herramienta más poderosa para su campo. Agronación le brinda la mejor financiación y todas las posibilidades para comprar maquinaria e insumos agropecuarios. Solicite asesoramiento llamando al 0810-666-2476. Bueno, Daniel, como decíamos, centrarnos nuestra atención en lo importante. El bloque anterior fue realmente espléndido. Esperanzador, un rotundo mentir para los que tienen ese mensaje negativo respecto de la educación, que los chicos no aprenden, que patatín, que patatán. Bueno, ahí tienen. Bueno, y ahora vamos a seguir con la educación. Damos vuelta a la página, o desde otro punto de vista, desde el punto de vista docente, para dejar de lado ese esquema que parece que los docentes lo único que generan es conflicto por aumento de sueldo. Exacto. Es decir, hay otra realidad docente que es la más importante. Es la más importante, la que tiene que ver con qué se enseña y cómo se enseña. Exactamente. Y para eso vamos a aprovechar... Tenemos dos invitadas de lujo, ¿no es cierto? La tenemos a Ana Colino, licenciada sí, Ana, sí señor, licenciada Ana Colino. Muchas y la gracias, licenciada... Gracias por la invitación y buenas noches. Muchísimas gracias, Ana, por acompañarnos y seguro te vamos a volver a convocar porque tenemos una agenda que nos está armando Paula García, una amiga de la casa, ¿no es cierto? Co-conductora con Néstor de Espacios de Radio Canal. Una agenda que nos está armando Paula para que el tema de la educación desde esta perspectiva esté presente a lo largo de todo el año. Paula, buenas noches también. Buenas noches. Bueno, ¿Cómo les va? al andar se hace camino. Ahí está. El tema está planteado, contenidos. ¿Qué está pasando en la escuela? ¿Bajo qué concepto se está enseñando en este momento y qué se está enseñando y cómo? Bueno, vaya pregunta. Primero hay que empezar que la educación en estos últimos años tuvo un cambio muy importante, el sistema educativo. Primero, quiero destacar que hay una política de Estado de inclusión, ¿sí? Donde los chicos hay que incluir la retención y la calidad. Son como tres conceptos que se baja desde una política de Estado, ¿no? Que tiene que ver con la obligatoriedad, por ejemplo, de nivel medio. Que los chicos recién comentaban. Puede haber una contradicción porque hay los que critican estos conceptos dicen que hay una contradicción entre el concepto de retener con el concepto de calidad educativa. No creo que haya contradicción, hay tensión. ¿Sí? Una tensión. Hay una tensión entre los conceptos, no creo que haya contradicción. La calidad no se puede poner en contradicción con lo que es la inclusión. Creo que la misma inclusión ya propone un sistema educativo de calidad, si no estaríamos hablando de una escuela excluyente, que es la escuela que tuvimos durante mucho tiempo, y sobre el paradigma que muchas veces evaluamos al sistema educativo, ¿no? Yo creo que este es el gran cambio del sistema educativo, que es el cambio de paradigma, ¿no? ¿Y cómo reciben los docentes estas modificaciones? ¿Son receptivos o los docentes, hay cierta negatividad en el tema? Por supuesto hay resistencias, estamos en una sociedad donde hay distintas opiniones, creo que es lo bueno, es muy rico el tema de la discusión, pero estamos en un paradigma, estamos parados sobre que la educación es un derecho, y es un derecho de todos. Entonces creo que no se pone en discusión, creo que los docentes como agentes de Estado, ¿sí? Sobre todo en la escuela pública, no se pone en discusión la inclusión social, ¿sí? Podemos pensar en otras cuestiones, en las estrategias, en el modo, en los contenidos a transmitir, pero creo que no ponemos en cuestión
la inclusión, ¿no? La inclusión, la retención y la calidad, creo que son 3 conceptos que los docentes trabajamos, discutimos. Esto fue en febrero, los primeros días de clase, en realidad todavía no habían empezado las clases. Hubo una jornada a nivel nacional, ¿sí? Que se dio en todas las escuelas del país, que es un programa nacional de formación permanente, donde se discute estas bases que son una política de Estado, donde queda claro que es una política de Estado. Podemos discutir un montón de cosas del sistema educativo, de las políticas, podemos discutir un montón de cosas, pero hay cosas, ¿sí?, que son indiscutibles, que la educación es un derecho, creo, que no lo podemos No, poner hay un en consenso discusión. absoluto sobre eso. ¿Sí? Entonces, bueno, después podríamos discutir los modos. Por eso esto, ¿qué enseña la escuela, no? Creo que el qué enseña la escuela cambió muchísimo en estos últimos años. Cambió muchísimo el paradigma de lo para qué la escuela, ¿sí? Y bueno, creo que hay una nueva escuela, un nuevo sujeto de aprendizaje, un nuevo sujeto Hay algunos conceptos de la educación moderna, como por ejemplo, que van de la mano con lo de la inclusión, que es, por ejemplo, la personalización de la educación, es decir, no fijarle los mismos objetivos a todos los alumnos, sino atender a que cada alumno pueda aprender lo más que puede en base a sus capacidades. Esto es un concepto de una justicia tremenda, pero, a ver, llevado a la práctica que ustedes tienen cotidianamente, ¿es posible, se hacen esfuerzos, se avanza en ese sentido? Nosotros, sobre todo en la escuela normal, que es la de la cual las dos somos parte, Ana es la nueva y flamante vicedirectora de la escuela, lo que apuntamos es en la sinergia también entre los docentes. ¿Por qué? Porque no podemos más trabajar aislados cada uno en sus aulas con los contenidos del diseño curricular. Entonces, todo lo que podemos hacer se hace en equipo, y entender la lógica del equipo no siempre es fácil, nos cuesta, nos lleva a otro lugar desde nuestra función, el hecho de poder trabajar en equipo, donde el liderazgo es compartido, la responsabilidad es compartida, y así podemos tener los resultados que se tienen. El bloque anterior hablaban ustedes con 2 de los chicos, pero son un montón los que están por detrás trabajando, acompañando al docente y generando también una estrategia de aprendizaje distinta, que va desde el aula hacia afuera, desde la escuela como potenciador de competencias que tienen, de prácticas que tenemos los docentes, que tenemos que ir mejorando y que es nuestro desafío. Este tipo de experiencias como la que recién veíamos con los chicos son enriquecedoras, realmente enriquecedoras. Pero no es la única, eso es lo importante. Eso es lo que quiero ver. Se repite, tienen alguna frecuencia en la escuela normal y en el resto de las escuelas. En todas, cada uno con sus particularidades, con su grupo de docentes, con los altibajos que también tenemos en cuanto a la persona del docente. El docente también es una persona que tiene algunas cuestiones que también entran en juego, pero lo que tratamos es de siempre de coordinar, de ayudarnos, de potenciarnos. Hemos realizado un cronograma con las actividades, tenemos plazos fijados, tenemos alumnos que se van y hay otros que hay que seguir formando, y los que se van tienen que tener herramientas para enfrentarse al mundo, no solamente académico, sino también laboral, porque es otra realidad. Nosotros tenemos que formarlos como personas íntegras, sea lo que decida el alumno como persona a seguir después. Pero es decir, realmente lo que estamos recibiendo y que está recibiendo la audiencia es que se ha cambiado un poco el rol del alumno. El alumno ha dejado de ser sujeto pasivo de la enseñanza y forma parte ahora de un sujeto activo, Daniel. Es decir, realmente participa del proceso educativo de una manera más activa que lo que hacía antes. Antes se limitaba a acumular conocimientos que le impartían los otros. Ahora genera con seguridad, genera su propio conocimiento. Sí, estamos frente a la presencia de un nuevo sujeto. ¿Sí? Sí. Nosotros tenemos la idea de el aula, porque es la que teníamos nosotros, del aula con 20, 30 alumnos sentaditos, todos en fila, y sin hablar durante toda la clase y recibiendo una cantidad de información que es la que daba el docente. Ese es el paradigma
que tenemos nosotros y que muchas veces al ver este alboroto que es esta nueva escuela, nos genera el temor o nos genera la sensación de que allí hay actos de indisciplina, hay desorden. Exactamente. Bueno, tendríamos que definir qué cada uno entiende por orden y desorden, ¿no? Este es el cambio de paradigma que hablamos. Que yo creo que el ámbito de construcción, el ámbito de la discusión, nunca puede ser el orden, ¿no? El orden entendido, porque también nosotros somos adultos y venimos con una trayectoria y una construcción de la palabra orden que, bueno, tiene una connotación muy fuerte. El orden de los cementerios de la época de la dictadura, ¿no? Entonces, yo creo que el orden, hay muchas maneras de ordenar, ¿no? Actualmente no se puede exigir un orden que no forma parte de las estructuras cognitivas de los chicos, de la forma de ellos de manifestarse y de la forma de vivir. Una familia cambió el orden. Claro, este esquema educativo, ¿se da en todas las materias o en determinadas materias que es más fácil hacer este tipo de experiencia? Bueno, el paradigma de educación cambió. No tiene nada que ver los ámbitos o lo curricular. Exactamente. El cambio de paradigma es eso. Es un cambio de paradigma. Creo que el cambio de paradigma tiene que ver con abrirnos a un nuevo sujeto, a nuevas condiciones de un sistema educativo que va a ser diferente y no tener ese pensamiento nostálgico de que todo, esta cuestión a veces que a mí me molesta, esto de que los jóvenes están perdidos y que la educación o el sistema educativo anterior era mejor, o sea, ¿qué parámetro de evaluación, no? A veces el sentido común plantea esto de que, bueno, todo tiempo pasado fue mejor, hasta a veces con rasgo de misantropía, ¿no? Pero yo creo que los chicos, ¿no? Los adolescentes y los jóvenes, que se viven juventudes, ¿sí? No hay una sola manera de ser joven, tienen otra mirada, están parados en otro lugar. Los chicos son receptivos a esta nueva modalidad. Los chicos son los constructores de esta nueva modalidad. Se construye siempre en conjunto. Se enganchan. Se construye siempre en conjunto, si no queda el docente hablando solo. Claro. Y lo que nosotros tenemos que lograr es que el chico construya su propio juicio crítico, acompañarlo, brindarle herramientas, contenerlo, escucharlo. Tiene mucho para decir, tiene mucho para dar, y no el docente es el único que tiene la autoridad y es el único que tiene la verdad, sino que se puede construir en conjunto. ¿Y los padres cómo acompañan el proceso? Porque los padres forman parte de la comunidad educativa. ¿Cómo acompañan este proceso? ¿Son receptivos? ¿Indiferentes? Hay de todo, podríamos decir, o sea, es como todo, ¿no? Pero yo creo que los padres sí entienden que hay una distancia muy grande entre la trayectoria escolar que vivió él y las nuevas trayectorias escolares que viven los chicos. Yo creo que nosotros teníamos construcciones de que había una sola manera de transitar la escuela, una sola trayectoria escolar. Y hoy eso totalmente queda... Se nos fue el tiempo, pero tenemos una cantidad de preguntas impresionantes, porque también está esta especie de mito, no sé si mito o realidad, de que los padres frente a cuestiones de indisciplina están siempre del lado de los alumnos, la agresión de los padres hacia los profesores, las condiciones disciplinarias, las herramientas para disciplinar el aula que tiene eventualmente el docente, bueno, una cantidad de temas. Sí, pero pensar en la escuela como solamente una institución disciplinaria es todo un paradigma. Ahí está. Bueno, esto hay toda una discusión que vamos a continuar a lo largo del año. Paula, nos vas a ayudar a seguir produciendo esto para seguir teniendo voces sobre esta cuestión de la educación que vayan un poco más allá, como planteaba Néstor en el arranque del bloque, que vayan un poco más allá de visualizar al docente solamente como una persona que está constantemente dando batalla por su salario. Hay una batalla por el salario que es una batalla por la dignidad del trabajo, pero también hay una batalla cotidiana en el aula que nosotros tenemos que alcanzar a comprender. Vamos a seguir charlando con los docentes. Eso tendría que hacer una aclaración. Sí. Creo que los medios masivos de comunicación pretenden dar esa visión del trabajo del docente. No estoy de acuerdo. El docente está en el aula, ¿sí? Más allá de condiciones políticas o de provincias que hayan estado en conflicto, el docente está en el aula, está trabajando, el docente está preocupado, está ocupado. Hay mucho para charlar. Vamos a llamar a padres también, por supuesto, y a alumnos.
Muchas gracias. Felicitaciones, Ana, por la Muchas designación. Estamos seguros que te va a ir muy, pero muy bien, y a la escuela también. Buscamos una pausa. Al regreso vamos a hablar de otros temas picantes, con alguien que nos había anticipado en materia económica lo que iba a suceder. Muchas de las cosas que estamos viviendo. Al regreso de la pausa, economía. Vivo en Bomberos de San Francisco, jueves 17 de abril, presenta Amor y Sangre. Anticipadas en venta en Disquería Milenio, Maxi Kiosco El Busca, A Pleno, Drugstore y el jueves 17 en boleterías de bomberos de 19 a 21 horas. Si encontraras la fórmula para lograr un equipo de trabajo comprometido, ¿no la aprenderías? Conocer las herramientas para lograr un equipo de alto rendimiento. Programa intensivo, equipos de alto rendimiento. El compromiso sí es posible. En el Centro de Capacitación Rocha y Asociados. Inscripciones abiertas. Comunicate al 426-508 o a info@estudiorochaiasoc.com.ar. RSA, el Comercio Seguros, presenta una nueva generación en productos y servicios. Evolution, productos y servicios de clase mundial. Ofrecemos soluciones en seguros de clase mundial para particulares, grandes empresas y pymes, con el nivel de servicio que nos identifica en 140 países de todo el mundo. Consulta a tu productor asesor de seguros o informate en rsagroup.com.ar. RSA, el Comercio Seguros, te mantiene en movimiento. Modernizate. Ahora las compras son por internet. En lineadecompras.com encontrá muebles, electrodomésticos, herramientas, máquinas. Descubrí las ofertas de cada día, donde todo es más simple, fácil y cómodo para consultar, comprar y pagar, recibiendo la compra en la comodidad de tu hogar. Entrá a lineadecompras.com y descubrí muchas oportunidades para aprovechar. Radio Canal, el nexo para llegar a todos. Bueno, Daniel, no vamos a hacer comentarios de lo que pasó, fue realmente formidable. Vamos a un tema que realmente nos preocupa a todos, sin excepción. El tema de la economía, y para ello tenemos un viejo amigo de la casa, ha sido parte de este programa, ha sido creador hace muchos años de este espacio, y a quien periódicamente lo convocamos porque su conocimiento y su moderación hace que nos permitan enfocar esta complejidad económica que estamos viviendo con alguna posibilidad de entenderla. Sí, además, bueno, lo que nos ha venido contando a lo largo de todo el año pasado, el análisis, la descripción que nos hacía de la economía, bueno, después se fue comprobando con los hechos, ¿no? Nos referimos al doctor Carlos Clavero. Carlos, buenas noches. Gracias una vez más por acompañarnos en esta mirada que nos interesa a todos los argentinos sobre la economía, ¿no? Bueno, han sucedido muchas cosas desde la última vez que charlamos, entre ellas la devaluación, un proceso inflacionario que se ha acelerado, todas cuestiones que vos venías adelantando. Recuerdo aquí nada más que como disparador algunos argumentos que habías esgrimido cuando decías que el gasto fiscal estaba desmadrado, que la emisión de moneda estaba desencausada, que el tema de los superávit que había sostenido la economía
la primera economía del kirchnerismo había quedado en el olvido y que todo esto iba a generar problemas. Bueno, aquí estamos ahora ante un nuevo escenario. ¿Cómo lo describís? ¿Cómo lo ves? Bueno, hagamos un poco de un recuento de lo que pasó en este tiempo, de la última vez que estuvimos conversando. Bueno, el hecho más notorio, más importante ha sido la devaluación, con una falsa apertura del cepo, esta palabra que tuvimos que aprender, de no poder acceder a la moneda extranjera, un incremento terrible de la presión impositiva, en algunos casos sin parangón, el caso de los autos, ¿no? Y también se viene, ya lo vamos a empezar a vivir, en algunos casos ya ha llegado, el incremento de tarifas. Esas fueron medidas tomadas, digamos, decretos, resoluciones y demás. Pero también hubo otros hechos que ocurrieron, que son actitudes que tuvo el gobierno en este tiempo. Por ejemplo, hoy podemos decir que el Banco Central está cumpliendo, digamos, para lo cual ha sido creado. O sea, tiene un rol estrictamente técnico. En segundo lugar, en el plano internacional ha habido un cambio de actitud. De nuevo un acercamiento con el Fondo, con el Club de París, se arregló con Repsol, se han pagado algunos juicios en el CEA, es decir, no medidas, sino hechos, palabras que hacen que haya habido un cambio de actitud al menos. O sea, esto y hay ahí, no sé cómo lo ves vos, pero hay digamos, una fuerte contradicción entre esos hechos y el discurso o el relato en términos económicos que se venía sosteniendo, ¿no? Un discurso antiimperialista, anti-fondo monetario, anti. Sí, no vamos a pagar nada por YPF, en fin. Toda esta serie de cosas que la realidad ha hecho que haya que cambiar. Ahora, estas cosas que produjeron, las primeras medidas, las que se tomaron, han llevado, como bien decían ustedes al comienzo del programa, una gran inflación y la consiguiente caída del salario real. Lo cual trae todo problemas que estamos viviendo, porque todavía no se terminó, que es el de las paritarias. Claro. Que lógicamente quieren recuperarse. Imagínense, con el nuevo índice de precios que ahora tiene el gobierno, en enero y febrero hablamos de un 7%. Los índices que ya se venían manejando anterior, acercados a la realidad, hablan un 9%. Entonces, que pidan un 30%, si en 2 meses, cuando ya venían desfasados de la realidad, no es nada, digamos, que están pidiendo algo desubicado. Lo que ocurre es que yo decía que el Banco Central está manejándose como un organismo técnico. ¿Qué ocurre? Que el Banco Central en esto, para no permitir que la gran emisión que hay, vaya directamente a los precios, a medida que emite, también las vuelve a tomar endeudándose. Claro, toma del mercado. Toma del mercado el dinero. En estos 2 meses ha tomado como 18.000 millones de pesos. Sí, digamos, ha totalmente esterilizado el tema, ha sacado plata del mercado, la ha secado a la plaza, como quien se dice. Sí. ¿Y esto a qué lleva? Que los bancos le están prestando al Estado, porque las tasas que paga son cercanas al 30%, y eso significa que no hay crédito para el sector privado. Y si hubiera crédito para el sector privado, hay que hablar de tasas astronómicas, 50% hablan en algunos casos y demás. Entonces, todo esto, que si bien en el plano internacional hay algunas mejoras, porque parece ser que YPF va a conseguir crédito en el mercado internacional, 1.000 millones ahora, hay más posibilidades, ha llevado a lo que es una recesión que ya la estamos viviendo. Y en un marco de recesión, ¿qué se genera? Que por ejemplo, en el caso de los salarios que yo mencionaba recién, esta legítima demanda en cuanto a la actualización del salario para que yo pueda volver a adquirir lo que adquiría antes, que parece una exorbitancia, el 30%, al trabajador no le alcanza y el patrón no lo puede pagar. Entonces, ahí estamos en un verdadero problema
para lo que viene, y ya lo empezamos a vivir en recesión. Por ejemplo, yo mencioné el impuesto de los autos, y mucha gente dice, ¿y a mí qué me importa que un auto que costaba 400, ahora cueste 800.000 pesos? Yo nunca lo voy a comprar, ni en 400 ni en 800. Pero el tema está que hay gente que lo compraba, y eso significa para un sector de la industria automotriz una caída de ventas, que significa menos puestos de trabajo. O sea, lo que yo quiero decir que todas estas medidas que se toman, por más que afecten consumo suntuario, lo que sea, terminan afectando a los sectores de ingresos fijos. Claro, porque está el que lo fabrica, pero está también el que lo vende, el que lo comercializa, el que hace los trámites, que lo mantiene, etcétera, etcétera, Sí, etcétera. Por eso es que es todo una rueda que, por eso digo, al conjunto de estas cosas, ¿qué es lo que yo vislumbro hacia el futuro? Sí. Como para cerrar un poco este enfoque. Es decir, a mí lo que me preocupa es que estas medidas así técnicas, por ejemplo, que pueden ser correctas, o esta postura internacional y demás, no están insertadas en un plan económico global de la economía. O sea, son medidas a corto plazo. Es decir, ¿qué pasa? Y tenemos inflación, se quemó la plaza. Es más, da la sensación que la hacen incluso contra la voluntad política, o contra las ideas políticas. Hay serias contradicciones entre la conducción del Banco Central, que ustedes lo deben recordar. El presidente del Banco Central, hacia fines de los 80, fue gerente del Banco Nación, aquí en San Francisco. Es un bancario. Exactamente. Es una persona que entró al banco en puestos iniciales, así, de muy abajo, y hizo una carrera espectacular, ¿no? En todos los puestos del Banco Nación. Ha gerenciado las sucursales del Banco de la Nación en el exterior hasta llegar a la presidencia, y hoy está en el Banco Central. Entonces, esto está como descolocado de la realidad, y es una medida de corto plazo que no tiene futuro si no la acompañamos, por ejemplo, con una baja del déficit fiscal. Claro. Y pareciera que el gobierno en la parte política lo que entiende de bajar el déficit fiscal es justamente de recaudar más impuestos y no bajar el gasto. Ahora ha dicho que va a bajar unos subsidios y demás, pero el grueso de los componentes de lo que es el déficit fiscal no se tocan. Por ejemplo, energía, ¿no es cierto? Lo que estamos pagando para poder tener energía, la compra del petróleo y todas estas cosas que estamos haciendo, cuando antes nos abastecíamos sin ningún problema. Entonces, lo mismo ocurre con YPF. YPF ha traído un técnico que está manejando correctamente la empresa, pero que si no tiene, o se está sacando petróleo donde no hay, ha aumentado los precios. YPF, que era el más barato, era uno de los más caros en las naftas. Entonces, todas estas medidas parecieran que son así tomadas en distintos puntos. Hay que bajar la inflación, se quemó la plaza. Bueno, YPF no puede dar déficit y que dé superávit. ¿Qué hacemos? Aumentamos los precios, pero lo principal no se ataca. Esa es mi preocupación. Por otro lado, hay dos cosas que hay que tener en cuenta. En primer lugar, que a nivel internacional nuestro gran socio mayoritario y hermano mayor, Brasil, está en un periodo de recesión con problemas, y lo cual afecta a la demanda, sobre todo la de la industria automotriz argentina. Por otro lado, tenemos la oportunidad nuevamente de una buena cosecha. Y de muy buenos precios. Y de muy buenos precios. Porque hubo gobiernos que tuvieron muy buenas cosechas, pero precios bajísimos, que no servían para nada. Entonces, esto nos puede ayudar que podamos seguir marchando, aunque sea los tropezones, y podamos llegar al 2015, que es la esperanza que todo tiene, que se termine un nuevo periodo constitucional, y bueno, que lógicamente que haya un nuevo gobierno y que también haya una nueva forma de conducir la economía, ¿no es cierto? Pero esa es mi óptica. Tu mirada general. Sí. Vos hablaste de que estamos en una situación de recesión, nosotros también lo percibimos cuando hablamos con industriales, todos están preocupados, todavía no hay despidos, pero nadie habla de tomar gente. Pero si estamos en una situación de recesión, ¿cómo ves la inflación? Porque uno esperaría que en una situación de recesión la inflación tendiera a bajar, y el índice de marzo, por lo menos los primeros anticipos, hablan otra vez de más del 3%. Sí. Va a ser alto por todo el incremento de tarifas que va a haber, que se van a sentir justamente ahí, ¿no es cierto? No se olviden también que
al producirse una devaluación que puede mejorar algún sector, también encarece los productos importados. Y querer cerrar la economía no sirve, porque nuestra industria funciona en muchos casos con productos importados, y eso produce un encarecimiento. Yo creo que con estas medidas la inflación va a tender a bajar, por fuerza mayor, por así decirlo. Carlos, yo recuerdo que en la anterior charla que habíamos tenido en este espacio contigo, vos nos presentó un concepto que a mí me quedó muy grabado. Vos dijiste que aún las mejores medidas económicas, las más oportunas, las más eficaces, para producir efecto, deben nadar en un mar de credibilidad, o algo así. ¿Cierto? Exactamente. ¿Cierto? Es decir, que la eficacia de la medida depende que la sociedad confíe en... ¿Vos pensás que hay un clima de confianza en la conducción económica, o la gente se va a seguir autoconservando, pensando que la inflación va a ser mayor? Sí, yo creo que aún no hay confianza por estas cosas que yo acabo de decir. Si bien hay ciertas medidas o ciertos sectores que están funcionando bien, técnicamente bien, la conducción en sí no genera confianza. Entonces, es muy difícil que cuando la conducción de todo lo que es la economía no genera confianza, es muy difícil que las medidas tengan el efecto pleno que en un ambiente de credibilidad pudieran tenerlo. Quizás, Carlos, ¿no es cierto?, si uno sale del ámbito estricto de la economía y ampliamos la mirada hacia lo que está pasando en la sociedad en general, posiblemente el fastidio del argentino de a pie frente no solamente a lo económico, sino ante la inseguridad, ante una serie de situaciones, es lo que contribuye al no ver soluciones en otros ámbitos, a tampoco creer que las va a haber en la economía. Exactamente. Yo dije aquella vez también que la economía se manejaba con seres humanos, y los seres humanos, aparte de mirar los números, tienen reacciones humanas, y creo que son fundamentales. Emiten juicios de valor, y esos muchas veces destruyen cualquier medida económica, por más buena que sea, ¿no? Carlos, clarísimo, como siempre, se nos fue el tiempo, pero bueno, lo hemos aprovechado al máximo. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Nosotros tenemos que buscar una pausa. Al regreso, un tema que tiene muchísima actualidad, pero que queremos enfocar desde una perspectiva técnica: los desagües en la ciudad de San Francisco. ¿Qué hay que hacer? Fundamentalmente hablamos del sector norte, nos preocupa especialmente debido a todas las circunstancias que se han vivido, no solo en la ciudad, sino también en la región. Al regreso de la pausa, entonces, una mirada técnica sobre el problema de los desagües en buena parte de la ciudad de San Francisco. Modernizate. Ahora las compras son por internet. En lineadecompras.com encontrá muebles, electrodomésticos, herramientas, máquinas. Descubrí las ofertas de cada día, donde todo es más simple, fácil y cómodo para consultar, comprar y pagar, recibiendo la compra en la comodidad de tu hogar. Entrá a lineadecompras.com y descubrí muchas oportunidades para aprovechar.
fondos aportados por el gobierno de la provincia de Córdoba y administrados por la municipalidad de la ciudad de San Francisco, quedaron inauguradas 8 aulas en el IPET número 50 Emilio F. Olmos, 4 aulas en el patio externo y 4 en el área del taller. En nombre de la comunidad educativa actual, muchas gracias. Y en nombre de las futuras generaciones que quizás nunca lleguemos a ver, muchas gracias. Y ellos seguramente se van a acordar de nosotros. Aprendan los conocimientos para el nuevo objetivo. Lo que nosotros queremos de cada uno de ustedes es que sea un emprendedor. Seguimos trabajando entre todos para hacer de San Francisco el mejor lugar para vivir. Municipalidad de San Francisco. Las cosas bien hechas, un compromiso de todos. Bueno, Daniel, la semana pasada habíamos retomado el tema de los desagües de San Francisco, un tema vasto, complejo. Escuchamos la visión que tienen y las propuestas de productores agropecuarios que tienen sus campos al norte de la ciudad de San Francisco, y hoy vamos a escuchar a una persona que tiene una larga vinculación con el problema, que conoce el tema y que nos va a transmitir algunos otros datos para ir completando de a poco la comprensión de esta realidad. De esta realidad, de esta problemática que tiene San Francisco, el tema de los anegamientos y la posibilidad de solucionar o atenuar ese tipo de problemas en una primer mirada con todo lo que tiene que ver con el sector norte. Nuestro invitado está absolutamente aquilatando experiencia sobre esta cuestión. Se trata ni más ni menos que del ingeniero Héctor Ailaga. Héctor, ingeniero, muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, doctor. ¿No? Bueno, el tema está planteado. Está planteado. Vamos, ¿cuál le parece que es en este momento el problema más importante en lo que tiene que ver con los desagües hacia el sector norte? El tema de los desagües parte del escurrimiento dentro del medio de la ciudad y de su traslado hacia lugares definitivos. La ciudad de San Francisco es una ciudad que está en una divisoria de agua, o sea, no está en un pozo como por ahí se dice, sino que tiene prácticamente desde el eje del 25 de mayo, por decir una calle, hacia el sur, las aguas van directamente en esa dirección. Ese es el plano que tenemos en pantalla. Eso se refiere a la parte norte, que es la crítica en este momento. Claro. La parte norte, digamos, las aguas fluviales que nos llevan los desagües que hemos construido en el interior, las llevan hacia la provincia de Santa Fe. Bien. Entonces, en la parte sur, ¿qué pasó? Y en su momento, de una u otra forma, se le dio solución a través del canal San Antonio, que se continúa con el arroyo Tortugas, Carcarañá y llega hasta Río de la Plata. En la parte norte nunca hubo solución. Claro. ¿Por qué? Históricamente, el agua de San Francisco, de la parte norte, ingresaba en lo que se llamaba la Laguna Francucci, que una parte estaba en correspondencia de la ciudad de San Francisco y otra parte de frontera. Llegó un momento que urbaniza frontera y entonces a San Francisco le dicen: por acá no va más el agua. ¿Qué hizo San Francisco? Avanzó hacia el norte, claro, pero sin un curso definitivo. La fue llevando, digamos. Se fue llevando, se fueron prolongando los canales, pero sin nunca llegar a un lugar definitivo. En esa época, y desde hace muchos años, se decía así, el lugar lógico de las aguas de la parte norte tiene que ser el canal Vila Cululú. Es un canal... Ahí tenemos otro, ahí está. Muy bien, gracias Luciano. El canal Vila Cululú, que es un canal que prácticamente arranca en la Ruta 70, la Ruta 70 es la que vincula Freire con Rafaela, y que luego de 50 kilómetros a la altura de Sunchales
pasa por unos bañados hasta que definitivamente llega al río Salado y por lo tanto luego... por Esperanza. Claro. Precisamente el arroyo Cululú engancha con el río Salado al norte de Esperanza. Eso la provincia de Santa Fe nunca quiso saber nada. Bien. ¿Por qué? Porque realmente para la provincia de Santa Fe la parte de los desagües pluviales es algo sumamente crítico. Tenemos una cantidad de comités de cuenca acá cerca, nomás de San Francisco, yo incluso he estado en algunos de ellos, con unas problemáticas muy difíciles de desagüe. Así que siempre se resistía, pero claro, San Francisco cada vez arrojaba más agua, esa agua directamente, digamos, iba hacia los campos, digamos, o haciendo daño, digamos. Claro, comenzó a transformar en bañados campos fértiles. Claro. Años atrás, hace más o menos 10 años, la provincia de Santa Fe tomó una decisión que, digamos, nos acercaba a la solución del problema. ¿Cuál era? Y nos dice, Santa Fe le va a permitir a Córdoba que traslade una cierta cantidad, un caudal, que no es el caudal que necesitan, pero que es una parte de ese caudal. Es en esa forma, digamos, ir por el camino interprovincial, luego por la ruta 70, hasta llegar al Vila Cululú. Precisamente en las fotos se ve lo que es. Anda poniéndonos las fotos, Luciano, por favor, para que el ingeniero nos vaya diciendo de qué se tratan estas fotografías que nos trajo tan amablemente. Esas fotografías fueron sacadas días atrás. Ahí está. Ese es el canal Vila Cululú. Fíjense que no es un canal importante, la foto esa se sacó hace 10 días. Ese es el canal en el tramo que avanza hacia el norte. Y luego la ruta 70. No, hacia el norte. Hacia el norte. Cruza perpendicularmente. La otra foto es el canal hacia la parte sur, que es un tramo muy, muy corto. Y después, digamos, está el ingreso de un canal. Eso ahí es lo siguiente. Lo que se ve allá a la derecha es el secundario, que viene de la ruta 70 del lado de Freire. Bien. Digamos, y el otro es el canal principal. Entonces, ¿qué es lo que propuso Santa Fe? Bueno, ustedes hacen ese canal, enganchan con el Vila Cululú y a su vez le obligó a San Francisco a hacer los embalses. O sea, porque evidentemente ese canal no tenía la capacidad para recibir todo el agua, que es del orden de los 7 metros cúbicos segundo. Prácticamente nos dieron 1 metro cúbico, 1,5 metros. Entonces, hacer los embalses. Perdón, ingeniero, ¿y ese canal, esa traza de Vila Cululú, admite profundización? No, eso ya está hecho así. Incluso, fíjense, por eso también debemos tener en cuenta que Santa Fe tiene una problemática muy difícil. Tiene ese canal y está en correspondencia de una zona que está totalmente anegada ahora. Claro, o sea que realmente tengamos en cuenta que no es decir, le mandamos todo el agua. San Francisco y la parte este de la provincia de Córdoba tiene un declive natural y evidentemente que el que está abajo tiene que recibir la agua, pero tampoco, digamos, en una forma ese canal se puede profundizar, puede ser, no, es lo máximo que puede llegar. Se podría ensanchar, pero la cuestión está planteada así, de que ese canal, la provincia de Santa Fe dice que recibiría, digamos, un caudal que, digamos, está en condiciones. Incluso ustedes ven en las fotografías que realmente lleva poca agua, digamos, si bien en los días de lluvias importantes iba más, con más agua. Surge así, entonces se hace un proyecto. La provincia de Córdoba hace un proyecto de ese canal que iba por el camino interprovincial hasta la ruta 70 y luego desde por la ruta 70, por la parte sur de la ruta, un canal que iba hasta el secundario que comienza en Bauer-Siegel. Y de ahí hay un canal
que es medio precario, pero es lo que se mostraba recién en la foto, que es el que llega al Vila Cululú. Realmente ese proyecto lo hizo la provincia. Yo acá tengo copia de los pliegos, o sea, incluyó, digamos, además del canal, incluyó un embalse para digamos, demorar un regulador de las aguas. Desde ya que ese embalse, me adelanto a decirle que fue hecho en un mal lugar, porque los embalses de retención hay que hacerlos pegados a la ciudad, y aparte de eso no tiene capacidad. Entonces, aparte se cometió el otro error de que toda el agua de la ciudad, que antes se derivaba por otros caminos hacia el norte, se concentró todo en esa zona. O sea, por eso que ese embalse desborda y sigue corriendo el agua. Yo creo que lo que hay que hacer es respetar. Hay un proyecto del año 2007 sobre embalses de retención en la ciudad y qué es lo que se debe hacer. Creo que uno de ellos ahora o dos se van a hacer, y que es precisamente lo que dice el proyecto del ingeniero Vanoli. Pero vayamos entonces a la obra. Sí. Ahí está el gran problema. Esa obra, que para San Francisco era una solución y que debía ser tratada, digamos, con todo el esmero, con el proyecto se buscaron los recursos a nivel nacional. Ese sistema que realmente tanto criticamos, digamos, que las obras que las hace la nación, sí, que de acuerdo al intendente, de acuerdo al color político, se plantea en esa forma, pero se la desvían a Córdoba. Córdoba es el que, utilizando este proyecto, digamos, yo no sé si llama a licitación o lo hace desde Buenos Aires, la cuestión es que aparece una empresa de Salta haciendo la obra. Aparece una empresa de Salta. Esta es una obra, yo les digo que es una obra huérfana, porque nadie se hace cargo. La nación es la que tenía que pagar, que en definitiva yo no sé si pagó, porque muchas veces uno le escucha a De la Sota decir de todas las deudas que tiene la nación con la provincia, y en parte son también estas obras. Por otro lado, la provincia lo tomó así, digamos, un buen proyecto que se había hecho, pero luego para la ejecución de la obra no se hizo un seguimiento como se debía haber hecho. Y San Francisco, lamentablemente, es como si hubiera estado al margen. No tomó, yo creo que habría que haber seguido para que esa obra se ejecutara realmente de acuerdo al proyecto. ¿Qué es lo que pasó? La obra la fue ejecutando la empresa a su manera. Llega un momento que empieza el canal, que era la parte principal de la obra. El canal ese que había que ejecutar prácticamente en 30 y pico kilómetros con sus correspondientes alcantarillas. La empresa se ve que se manejaba a su manera, y en lugar de empezar el canal allá aguas abajo, en correspondencia del ingreso a Bauer-Sigel, lo empezó acá en el interprovincial. O sea, todo desagüe siempre hay que empezarlo de aguas abajo hacia arriba. Empezamos a tirar el agua entonces. Lo empezó, digamos, prácticamente 3 kilómetros al sur de la Ruta 70. Cuando los productores vieron esa situación, se alarmaron. Acá nos van a mandar, ya que ese sector del encuentro del interprovincial y la Ruta 70 es un sector bajo, nos van a mandar todo el agua. Nadie se preocupó, vamos a ser francos, en hablar con los productores, decirle esto no es así, a la empresa haberle dicho, no, usted haga la obra como corresponde, como está proyectada y en el sentido del avance correcto. Entonces, ¿qué hicieron los productores? Hicieron un planteo judicial. Nadie, ni la provincia ni nadie salió a defender a la obra. En eso nos quedamos nosotros también, porque la ciudad, una obra que pedimos durante añares, digamos, siempre, digamos, el agua estaba a la deriva. Bueno, la justicia agarró, aceptó el reclamo de los productores. Detuvo la obra. Detuvo la obra, se acabó todo. Y ahí se acabó todo. Se acabó todo. Ingeniero, usted nos trajo un PowerPoint
para poder visualizar algunas conclusiones. Si le parece, lo vamos a ir pasando. Ahí tenemos. Si lo quiere usted leer, sería sintetizado. Sí. Un primer punto es que la obra interrumpida, esta que estamos haciendo referencia, debe ser continuada. Con dos agregados: construcción de un embalse en correspondencia y el canal correspondiente desde Freire al camino interprovincial, con la correspondiente, digamos, embalse, como dice ahí. O sea, Freire, que tiene un problema, digamos, deberíamos colaborar, digamos, para que... debería ser lo que estamos haciendo acá, un embalse y una canalización. Y en segundo lugar, un adecuamiento del canal existente en el costado sur de la Ruta 70 entre Bauer-Sigel y el canal Vila Cululú, que por la foto que veíamos era totalmente insuficiente. Vamos a la segunda. La provincia de Córdoba tiene que, digamos... El número 2. El número 2. Yo se lo leo. La provincia de Córdoba deberá retomar todas las cuestiones técnicas y económicas de la obra interrumpida. Claro. O sea que esa obra que realmente ha quedado, digamos, ahí paralizada, debe retomarse. Claro. Acá vendrá una serie de cuestiones. Las cuestiones económicas, por ejemplo, la provincia podrá decir, sí, pero en su momento eso lo pagaba la nación y ahora lo va a tener que pagar la provincia. O sea, va a tener una serie de implicancias. El embalse construido sobre el camino interprovincial a 5 kilómetros al norte de Avenida Güemes está muy alejado y es insuficiente. Deberán construirse para complementarlos los embalses indicados en el estudio del año 2007 realizado por el ingeniero Gustavo Banoli, respetando ubicaciones y dimensiones. Esto nos lo dijo usted recién. Es lo que decíamos recién, pero digamos, esos dos embalses deben respetar totalmente lo que dice el ingeniero Banoli, porque tengo entendido que uno de esos embalses se ejecutaría muy alejado de San Francisco. Vamos a la número 4. Reducción del escurrimiento hacia el este del área rural entre la ruta 1 y camino interprovincial al sur de la ruta número 70. Claro, si bien, digamos, el canal ese que se tiene que construir recibiría cierta cantidad de agua, tiene que hacerse algunas obras para evitar que avance con tanta rapidez el agua. Está claro. Respecto a los canales internos, es necesario dividir la cuenca de aporte del canal que se origine en la esquina de las calles Moreno e Independencia. Bueno, eso ya es un tema que hace a los desagües internos y que realmente debería ser tratado en otra charla, pero partan de esta base. El gran problema de acumulación de agua que tenemos en todo este sector de la ciudad no se va a solucionar si no reducimos la cuenca de aporte. Estas aguas pluviales que van a ese canal que se origina ahí en ese encuentro de calles, viene desde 25 de mayo y Buenos Aires, y avanza todo. Claro, se han hecho construcciones. Yo me acuerdo cuando se hicieron esos canales, por ejemplo, estaba lo que se llamaba el campo Alberioni. Claro. Con un tambo y qué sé yo. Ahora todo construcciones, digamos. O sea, y seguimos teniendo los mismos canales. La sexta, a partir de la obra paralizada, a partir de que la obra paralizada ya se encontraba aprobada por la provincia de Santa Fe, las cuestiones a tratar con la misma, si bien son menores, deben ser reactivadas en los respectivos niveles. Y la séptima... Sí, de eso simplemente decir que por ahí se están haciendo declaraciones que aparecen como que Santa Fe es... Santa Fe ya dijo en su momento, digamos, lo que hay que decirle a Santa Fe, ahora vamos a hacer la obra. Ahora vamos a hacer la obra. Y la última, la envergadura económica de las distintas obras a ejecutar requerirán del pleno apoyo provincial, reservando para el municipio las gestiones y un estricto control en el periodo de construcción. Sería también importante contar con las gestiones, para las gestiones con el apoyo de las distintas instituciones del medio, obviamente, no es un problema de toda la ciudad. Claro, y toda la región. El tema es mucho más amplio que los desagües pluviales, porque hay un tema de los desagües cloacales que florecen y aparecen en las calles, y esos hay que eliminarlo haciendo las colectoras cloacales, cosa que realmente está parado. Le proponemos seguir con esta charla para ver los problemas de sí, es un tema, las soluciones técnicas. Es un tema complejo, pero es importante transmitirle a la gente la idea de la complejidad del problema, pero también la idea de la necesidad de abordarlo de una manera seria y definitiva. Bien. Néstor. Ingeniero,
muchísimas gracias. Creo que un programa. Hemos aportado algo más a la confusión. Hemos hecho un aporte importante, poniendo el debate en el lugar donde debe estar. Sí, efectivamente. En el lugar de las soluciones, no de las culpas ni de las excusas. Y si ver cuál es la tarea del municipio, cuál es la tarea de la provincia y las culpas que le pueden llegar a corresponder incluso a la nación por haber politizado una cuestión que es eminentemente técnica y federal. Bueno, con esto, Daniel, estamos cerrando este programa. Le agradecemos a nuestra audiencia que nos hayan acompañado y les invitamos a que nos acompañen el miércoles con otra propuesta de Aquí Ahora. Muchas gracias.